Nuestro universo, las galaxias, el sistema solar, nuestro hogar, el planeta Tierra. Tierra, mar, aire, vida. ¿Cuál es su origen? Contemplando el espacio desde nuestro planeta, lo que vemos es un vasto cosmos, rebosante de millones de estrellas y galaxias. Pero retrocedamos en el tiempo hasta 13.000 millones de años atrás. El universo entonces era tan diminuto que seguramente cabría en la palma de la mano. Todo fue creado a partir de este universo incipiente. Estrellas, galaxias e incluso la estructura de los mismos seres vivos. El calcio de nuestros huesos, el hierro en la sangre, los átomos del aire que respiramos, el agua que bebemos, las materias primas para construir ciudades y las máquinas. Ciencia al desnudo hoy realizará un viaje a través del espacio y del tiempo para descubrirnos cómo nació el universo y cómo fueron creadas todas y cada una de las cosas en nuestro mundo, las cuales alguna vez dejarán de existir. Ciencia al desnudo, el nacimiento del universo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor está constituido por materia, es decir, por átomos y moléculas. Tomemos este coche. Es un Ford Fairlane descapotable del año 56. Está construido con materiales de todo tipo, por ejemplo acero, caucho o vidrio. Un análisis más detallado nos indica que estos materiales son una combinación de elementos tales como el hierro, silicio, cromo o el carbono. Cada uno de los átomos que forman este coche fueron creados por nuestro universo en expansión. El físico Lawrence Krauss estudia cómo han llegado hasta nosotros los átomos que existen en nuestro planeta. En parte somos polvo de estrellas y en parte también resultado del Big Bang. La mayor parte de los átomos de nuestro organismo procede del núcleo de las estrellas y algunos de ellos ya existían desde los primeros momentos de esta gran explosión. Por eso debemos considerarnos individuos cósmicos. Cada uno de los átomos se han ido creando a lo largo de millones de años, conforme iba evolucionando el universo. Por tanto, si nos fijamos en este coche, es más que claro que sus átomos proceden de explosiones estelares, del proceso de las supernovas, del devenir de las estrellas. Se han ido creando en momentos diferentes de la evolución del universo. Para comprender cómo el universo conformó todas estas materias primas que vemos en la Tierra, tendremos que realizar un viaje increíble. Lo haremos a través del espacio y del tiempo, hasta los instantes del nacimiento del universo. En el principio era la nada, no había espacio, tampoco tiempo. Y entonces se hizo la luz. De repente apareció un tenue halo de luz, infinitamente incandescente. Dentro de esta minúscula bola de fuego estaba contenido el espacio. Era literalmente el origen del tiempo. El reloj cósmico echaba a andar. El tiempo fluía y el espacio se expandía. En los momentos iniciales del Big Bang, si retrocedemos hasta el tiempo cero, todo lo contenido en nuestro universo, todo lo que contemplamos, toda la materia, toda la energía, todas las galaxias, estuvieron una vez concentradas en un espacio más pequeño que el tamaño de un átomo actual. El concepto de que el universo fue una vez diminuto inicialmente se inspiró en las brillantes investigaciones del astrónomo estadounidense Edwin Hubble. En la década de 1920, la mayoría de los astrónomos pensaba que todo lo visible en el orbe celeste nocturno eran estrellas y que formábamos parte de una galaxia, la Vía Láctea. Pero Hubble no estaba tan convencido. Había estudiado una luminosa nube en espiral llamada nebulosa de Andrómeda y demostró que era un cúmulo de estrellas, es decir, una galaxia muy alejada de la nuestra. También demostró que esas otras galaxias se iban alejando a gran velocidad de la nuestra y que cuanto más se alejaban, más rápido parecían desplazarse. El universo se estaba expandiendo. Y si esto era así, en algún momento del pasado, tuvo que haber sido mucho más pequeño, infinitamente más.
Ese tuvo que haber sido el comienzo de todo. Había nacido la hipótesis del Big Bang. El físico teórico David Spergel es un experto en el tema. La teoría del Big Bang en realidad no es una hipótesis de cómo empezó el universo. Más bien trata de explicar cómo evolucionó. Nadie sabe exactamente qué pasó durante el Big Bang, pero los científicos coinciden en que una fracción de segundo después del nacimiento del universo, esta diminuta bola incandescente estaba empezando ya a expandirse. No sabemos cómo surgió el universo, por eso trazaremos su historia a partir de la millonésima hasta acumular 36 ceros, parte de un minuto. Muy joven todavía el universo era del tamaño de una canica. Menos de un segundo precedido de 24 ceros después del Big Bang, este universo del tamaño de una canica era muy inestable. Experimentaba un gigantesco y discontinuo crecimiento. Durante este periodo de rapidísima expansión, el mismo espacio se expandía más rápido que la velocidad de la luz. De la misma forma que esta bola de vidrio fundido se infla, así daba sus primeros pasos el universo. Se expandía uniformemente en todas direcciones. Y conforme se expandía, también se enfriaba. Un segundo precedido de otros 24 ceros después del Big Bang, el universo era ya del tamaño de la palma de una mano. Una infinitesimal fracción de segundo después, era del tamaño de Marte. Otra fracción de segundo después, este universo en pañales era ya 80 veces mayor que el tamaño de la Tierra. Una billonésima de segundo después del Big Bang, nuestro recién nacido universo aún seguía expandiéndose, pero no contenía materia, era pura energía. La famosa ecuación de Einstein, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, demostraba que masa y energía eran intercambiables. Esto nos aportó los conocimientos para construir armas de destrucción masiva. También nos reveló cómo el universo creó la primera materia. Cuando una bomba nuclear explota, una cantidad ínfima de materia es destruida y transformada en energía. En el universo inicial ocurrió lo mismo, pero al contrario. Pura energía se transformó en partículas de materia. Pero había un problema. El universo originó tanta materia como su opuesto, la antimateria. Y cuando ambas entraron en contacto, se anularon recíprocamente. Nuestro puber universo era un campo de batalla, una guerra a muerte entre la materia y la antimateria. Si hubieran seguido aniquilándose mutuamente, el universo hubiera continuado siendo un cúmulo de energía, pero sin galaxias, estrellas, planetas, ni vida. Por suerte para nosotros, se produjo un desequilibrio. Por cada 100 millones de antipartículas formadas, se creaban 100 millones más una de partículas de materia. Había una partícula extra de materia sobrante en cada formación y fue la cantidad suficiente para dar lugar a todo lo que vemos hoy en el universo. Este ínfimo desequilibrio originó toda la materia existente en el universo. Galaxias, estrellas y planetas, además de coches descapotables y nosotros mismos. El astrofísico Carlos Frank, de la Universidad de Durham, Inglaterra, nos lo explica. Somos en parte los desechos sobrantes de la aniquilación mutua de la materia y de la antimateria. Somos los restos de ese proceso. Si el universo no hubiera desarrollado esa leve asimetría entre la materia y la antimateria, hubiera sido algo completamente aburrido. No hubiera tenido una estructura, no existirían las galaxias, no habría planetas. ¿Cómo sería exactamente este recién nacido universo? Se convirtió en un reto para los cosmólogos desde el planteamiento de la teoría del Big Bang. Actualmente, en uno de los mayores laboratorios de la Tierra, están siendo capaces de recrear las condiciones que con toda probabilidad se darían un instante después del Big Bang. Se llama el colisionador de iones relativamente pesados, o sus siglas RHIC, y se encuentra en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Long Island. Es como una máquina del tiempo, que nos hace retroceder a una 10 millonésima parte de segundo después del Big Bang.
Aquí, científicos como Todd Satogata aceleran partículas subatómicas a casi la velocidad de la luz y luego las hacen chocar unas contra otras. Las partículas recorren estos 4 kilómetros de túnel circular en direcciones opuestas a una velocidad de 78.000 ciclos por segundo, hasta chocar dentro de este detector de partículas mayor que un bloque de 3 pisos. Cuando chocan entre ellas, generan un calor increíble, justo igual que durante los albores del universo. Creemos que el universo inicial era extremadamente caliente, millones de veces más caliente que el centro del Sol. Cuando hacemos chocar estos núcleos, fundimos la materia, que se calienta muchísimo, y así nos hacemos una idea de cómo era el universo en sus orígenes. Cuando las partículas colisionan, estas se rompen y liberan una lluvia de partículas aún más pequeñas. Es como averiguar de qué están hechos los coches viéndolos chocar entre ellos. Si aceleras 2 coches, haces que ambos choquen de frente y repites ese proceso numerosas veces, uno verá cómo se van saltando diferentes partes, un neumático que se desprende, un radiador que sale volando, y enseguida llegas a la conclusión de que esos vehículos están formados por determinadas piezas. Lo que los científicos de Brookhaven han descubierto es que dentro de estas colisiones a altísimas temperaturas surge una nueva forma de materia. Pero esta materia contradice las teorías anteriores acerca de la naturaleza del universo incipiente. Porque no es un gas, es más bien un líquido. Porque es extremadamente caliente, 100 millones de veces más que la superficie del Sol. Se concentraba una gran cantidad de energía en el joven universo. Las partículas vibraban a tal velocidad que no se pegaban entre ellas. No se producía fricción alguna y todo fluía perfectamente. Ese líquido es perfecto, no tiene viscosidad. En cierto sentido sería el lubricante ideal para un motor, excepto que está a 1 billón de grados de temperatura. Dentro del acelerador de partículas, este asombroso líquido existe únicamente durante una leve fracción de segundo. Los científicos de Brookhaven han recreado con éxito las condiciones que existieron hace unos 13.000 millones de años. A pesar de que el universo era un líquido perfecto, estaba en plena agitación. Estaba repleto de partículas subatómicas que chocaban entre sí, liberando cada vez más energía. Había tal cantidad de energía que si las partículas no se hubieran desacelerado, no se habrían unido para crear los átomos, los ladrillos que conforman la materia, y por tanto el universo nunca se habría originado, ni las galaxias, ni las estrellas, ni por supuesto nosotros. El universo tiene ahora 1 millonésima de segundo de vida y se ha expandido desde el minúsculo tamaño de un átomo a 8 veces el del sistema solar. Tras la increíble actividad de la primera millonésima de segundo, el universo estaba ahora relativamente tranquilo. Durante los 3 minutos siguientes, el cosmos en expansión se enfrió lo suficiente para que los protones y los neutrones se unieran y formaran el primer núcleo atómico: hidrógeno y helio. En realidad no eran átomos propiamente dichos. Falta un ingrediente fundamental: el electrón. En nuestro recién nacido universo pululaban cantidad de electrones, pero aún había tal cantidad de calor y energía que los electrones se movían demasiado rápidos para crear uniones. Y así siguieron durante más de 300.000 años. $380.000 años después del Big Bang, el universo se había expandido hasta el tamaño de la Vía Láctea. Pasó de estar a millones de grados de temperatura a solo unos miles. Conforme se enfriaba, sus electrones se iban ralentizando. El universo estaba listo para fabricar sus ya realmente primeros elementos químicos. Uno de los científicos que descubrió este momento decisivo en la historia del universo es Arno Penzias. 1963. Penzias, con 30 años de edad, y su compañero Robert Wilson, de 27, comenzaron a trabajar en una nueva antena en Nueva Jersey. Inicialmente solo se dedicaron a estudiar las ondas de radio cósmicas, pero se toparon con uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos. Cuando empezaron a probar su instrumental, detectaron un inesperado ruido de fondo. Era una señal adicional y parecía proceder del espacio.
Eliminamos adrede las que procedían de la Tierra, también las del sistema solar. Tuvimos en cuenta la variación estacional existente de invierno a verano, los aparatos construidos por el hombre. Discriminamos todos estos factores. Desconcertados, los dos científicos empezaron a plantear si esa extraña señal no podría tener quizás un origen más terrenal. Descubrieron que eran palomas que se habían posado en la antena y la habían cubierto de excrementos. Se preguntaron si dichas palomas eran la fuente de esta extraña señal. La solución era sencilla: espantar a las palomas y limpiar los detritos. Cuando decidimos salir a limpiar las cagarutas de las palomas, lo siguiente era echarlas de allí. Pero la solución no fue nada fácil. Tras espantarlas, volvían de nuevo, así que las atrapamos y las mandamos a otro lugar. Aún habiéndose deshecho de las fastidiosas palomas, la misteriosa señal seguía sin desaparecer. Entonces llegamos a la conclusión definitiva, bueno, casi definitiva, de que esa radiación procedía del espacio. No había otra explicación. La extraña señal detectada por Penzias y Wilson resultó ser uno de los descubrimientos científicos más importantes de todos los tiempos. Pero la explicación de este misterioso sonido de fondo no tenía que ver con sonido alguno, sino con el nacimiento de la luz. Damos por supuesto que la luz existió desde siempre, pero en el universo incipiente de hace 13.000 millones de años no se veía nada en absoluto. La luz estaba atrapada, el universo era nebuloso. Imagínense una antorcha en medio de una masa de humo. La luz va chocando contra las partículas de humo y queda atrapada. En el caliente universo inicial, una densa niebla de electrones impedía que la luz pudiera salir. Pero conforme el universo se iba expandiendo y enfriando, los electrones se fueron ralentizando, reduciendo su frenesí. Los protones entonces atrajeron a los electrones más estáticos para formar átomos completos, primero de hidrógeno y luego de helio. El universo redujo repentinamente su gran masa de electrones. La niebla se levantó y la luz pudo ser liberada. Salió despedida a lo largo y ancho del universo, creando un cegador estallido lumínico. De haberlo podido contemplar, hubiéramos visto cómo de repente ese universo opaco se tornaba transparente, se disiparía la niebla y veríamos cómo nos envolvía un destello de luz procedente de todas partes. Debió de ser un momento espectacular. Con el tiempo, este estallido de luz se volvió más tenue, disminuyó y se transformó en una radiación de ondas muy cortas. Fue esta débil señal de microondas de 13.000 millones de años de antigüedad lo que Penzias y Wilson captaron con la antena. Lo que escucharon fue el eco adormecido del momento en el que el universo formaba sus primeros átomos. Es realmente la luz del origen del universo. Si cogemos un antiguo sintonizador de FM y vamos cambiando de frecuencias, si giramos el dial sin quedarnos en una emisora en concreto, hay tramos en los que no escuchamos nada. Eso es lo que se denomina ruido blanco. Si se dispone de una buena radio, un 0,5% de este es en realidad el eco del Big Bang. También podemos ver el momento en el que estos primeros elementos fueron creados. Cuando tenemos desintonizada nuestra televisión, una diminuta fracción de ese ruido es radiación de hace 13.000 millones de años. Pero esta radiación no es el único recuerdo del nacimiento del universo. También podemos comprobarlo en el agua. Resulta asombroso pensar que cada vez que tomamos un vaso de agua, bebemos átomos que ya existían desde el Big Bang, en este caso de hidrógeno. Durante otros cuantos millones de años, el joven universo siguió expandiéndose, enfriándose y volviéndose opaco de nuevo. Hasta entonces el universo solo estaba compuesto de átomos de hidrógeno y helio, pero nuestro mundo actual lo conforman más de un centenar de elementos diferentes. Sin ellos, el universo hubiera seguido siendo un lugar muy aburrido, formado solo por gas. Un espacio donde materia más compleja, como los planetas, los coches y los seres humanos, no hubieran podido surgir. El universo necesitaba que los átomos de hidrógeno y helio se fusionaran. Y para eso surgieron las estrellas. El universo tenía ahora 200 millones de años de vida, y sus distancias ya eran de millones de años luz.
Su temperatura había disminuido tanto que era más frío que el nitrógeno líquido, 221 grados bajo cero. También era oscuro. Hubiera continuado siendo un lugar tenebroso, lleno de gas, sin galaxias, estrellas o planetas, de no haber sido por un factor. El recién nacido universo no era perfecto. Carlos Frank ha creado una asombrosa simulación en 3 dimensiones de cómo evolucionó el universo primigenio. En ella se muestra que cuando el universo emergió del Big Bang, era irregular. Aparecieron pequeñas imperfecciones, muy ínfimas, apenas perceptibles. Y fueron estas máculas en el rostro de nuestro universo bebé las que más tarde dieron lugar al modelo que vemos actualmente en las galaxias. Sin estos defectos, el universo hubiera sido un lugar muy monótono. Los primeros indicios de cómo estas irregularidades se transformaron en galaxias y estrellas se descubrieron cuando otros científicos empezaron a examinar las radiaciones que previamente habían descubierto Penzias y Wilson. Penzias y Wilson vieron que esa radiación a primera vista era uniforme. Los cosmólogos se dedicaron los 25 años siguientes a trabajar duro por tratar de encontrar leves variaciones. Y lo consiguieron gracias a la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, WMAP, una sonda espacial diseñada para detectar y analizar al detalle las variaciones de fondo en las radiaciones de microondas. Lanzada en el 2001, esta sonda, que costó 150 millones de dólares, estaba equipada con algunos de los instrumentos más precisos jamás llevados al espacio. Nuestros ojos solo detectan la luz de las estrellas visibles, pero la WMAP puede captar la radiación invisible de las microondas. Una vez en órbita alrededor del Sol, pudo percibir la minúscula radiación que recorre el universo desde los albores del tiempo. La radiación cósmica de fondo que vemos es una radiación que llega de forma continuada hasta nosotros desde hace medio millón de años después del Big Bang. Inicialmente este universo de microondas era muy homogéneo y parecía igual por todas partes. Cuando la WMPA contrastó las imágenes, los resultados fueron espectaculares. El párvulo universo para nada era plano y aburrido. Estaba lleno de fluctuaciones. Estas ligeras fluctuaciones nos informan de variaciones en densidad, de cuánta materia concentran y de cómo difieren de un lugar a otro. Las zonas que son más densas tienden a agruparse hasta formar constelaciones, superconstelaciones o simplemente galaxias. Las zonas de baja densidad se van separando y forman los espacios vacíos existentes entre galaxias. Por tanto, esta imagen es el nexo entre un universo recién creado, con medio millón de años de vida, y el actual, con 13.700 millones de años de antigüedad. Estas pequeñas imperfecciones en el universo primitivo se transformaron en galaxias y estrellas. Es una de las aportaciones más fascinantes para la física. El concepto de que las galaxias, por ejemplo la Vía Láctea, contengan cientos de millones de estrellas y que éstas nacieran de un pequeño descosido en la tela del universo. La materia de estas imperfecciones estaba repleta de nubes en espiral de átomos de hidrógeno. El vacío entre las nubes se fue haciendo cada vez más grande. Las nubes de gas se hicieron más densas y calientes. La gravedad condensó las nubes de gas en filamentos, como los hilos de una tela de araña. Era una telaraña cósmica. Cuando los gigantescos filamentos formaron grandes madejas, las estrellas y las galaxias empezaron a desarrollarse. Mientras el universo evolucionaba, los gases fueron capaces de condensarse en nubes que al colisionar iban formando las estrellas. Las estrellas se asentaron en una órbita giratoria que con el tiempo se convertiría en una galaxia en espiral, como la Vía Láctea. En el transcurso de millones de años, los átomos de hidrógeno se fueron aglutinando y calentando. Los átomos empezaron a fusionarse y a liberar energía. La nube de gas comenzaba a adquirir un aspecto incandescente. Por fin había nacido una estrella. A lo largo del universo, millones de estrellas refulgían por vez primera. La aparición de las primeras estrellas debió de ser un acontecimiento realmente espectacular. Si hubiéramos podido verlo, sería como un castillo de fuegos artificiales. Grandes destellos de luz aislados, generados por las recién nacidas estrellas fruto de su propia combustión.
1000 millones de años después del Big Bang, el universo era billones de veces mayor que su tamaño original. Estaba repleto de estrellas recién creadas compuestas de hidrógeno y helio. Pero estas jóvenes estrellas no se parecían en nada a nuestro Sol. Eran muy inestables. Pero fue esa inestabilidad lo que hizo al universo un lugar más interesante, porque en lo más profundo de cada estrella, algo prodigioso estaba sucediendo. Se estaban creando los nuevos elementos. La hipótesis de que las estrellas crearon los átomos la propuso el astrofísico británico Sir Fred Hoyle, uno de los mayores astrónomos del siglo pasado. Hoyle no creía que el universo comenzara con una mera explosión. De hecho, acuñó el término Big Bang en un sentido peyorativo. Hoyle quería saber de dónde procedían los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Dedujo que las estrellas actuaban como un reactor nuclear. Funcionaban como una bomba de hidrógeno ralentizada. Pero miles de millones de veces más potentes. Sus desechos nucleares eran los nuevos elementos. Sin embargo, les llevó años a los científicos confirmar esta teoría tras analizar la luz de las estrellas. Cada elemento emite luz a una determinada longitud de onda cuando es calentado. Imaginen una farola con lámparas de sodio. Emite una luz amarillenta característica del sodio. Ocurre lo mismo con las estrellas. Pongamos por ejemplo el Sol. Si representamos la luz en un espectro de colores, aparecerán unas líneas parecidas a códigos de barras que corresponden con los elementos químicos. Cada materia tiene un color específico, lo cual ayuda a los científicos a identificar elementos como el hidrógeno, que emite principalmente una luz rojiza. En 1990 la NASA lanzó el telescopio espacial Hubble para desvelar algunos de los misterios del principio del universo. Y ya despega el transbordador espacial Discovery con el telescopio Hubble, que será nuestra ventana hacia el universo. El Hubble proporcionó a los científicos imágenes inéditas del joven universo. Con él se podía retroceder en el espacio-tiempo y examinar las primeras estrellas para descubrir si estaban formando nuevos elementos. Pero el sueño pronto se tornó en la peor de las pesadillas. Tras ser lanzado, descubrieron que el espejo del Hubble estaba deformado. Tomaba las imágenes desenfocadas. Necesitaba lentes de corrección. Y la única manera de arreglarlo era mandando otro transbordador espacial. Uno de los encargados de arreglar el telescopio fue el astronauta Jeff Hoffman. Estábamos trabajando en un telescopio de 2.000 millones de dólares. Lo último que deseábamos era cargarnos algo y dejarlo peor de como nos lo encontramos. Lo primero que el equipo destinado a su reparación tuvo que hacer fue capturar el averiado telescopio. Iban a realizar una misión sin precedentes en la historia de los vuelos espaciales. Primero tendrían que abrir las puertas de acceso en el lateral del telescopio. Trabajar con el Hubble no tiene nada que ver con hacerlo, por ejemplo, con un coche. Cuando girabas la cabeza a un lado, veías que estabas en el espacio, la Tierra a tus pies y las estrellas por encima de ti. Los astronautas tuvieron que llevar a cabo un trabajo delicado y en condiciones de extrema dificultad. Cuando trabajas con un traje espacial, tus manos se ven entorpecidas por esos guantes gordos y rígidos. Es como hacerlo con mitones de esquí. Fue todo un reto. Todo salió como la seda hasta que Hoffman inició el cierre de las enormes puertas de acceso. Tenía que cerrar las puertas y cuando me puse manos a la obra me di cuenta de que no se cerraban bien. Las puertas se habían ladeado. Me llevó un buen rato conseguirlo. Era muy dificultoso. Si no hubiéramos podido cerrarlas, el telescopio se hubiera echado a perder. Recurriendo a herramientas improvisadas, Jeff y su compañero finalmente consiguieron cerrar las puertas. Al equipo le llevó 5 días reparar el dañado telescopio. Los astrónomos de todo el mundo contuvieron la respiración. Esperaron hasta ver si el telescopio más caro de la historia
enviaría la información prometida por los que lo diseñaron. Me acuerdo que era la Nochevieja de 1993, el último día del año. Sonó el teléfono. Se trataba de un amigo que trabajaba en el Instituto de Ciencia Telescópica del Espacio de Baltimore. Me dijo, Jeff, ¿te queda un champán de la cena? Yo le respondí que sí, aún me quedaba media botella en la nevera. Y entonces espetó, pues ábrela y brinda de nuevo, porque hemos recibido las primeras imágenes. El Hubble funciona. Esto es lo que envió el Hubble. Las fotografías superaban la imaginación de cualquiera. El Hubble capturó los instantes finales de la vida de algunas estrellas, cuando explotan lanzando polvo y gas. También fotografió las guarderías interestelares de las estrellas recién nacidas, es decir, con unos miles de millones de años de vida. Y oscuras columnas de polvo cósmico de millones y millones de kilómetros de largo, listas para producir una nueva generación de estrellas y planetas. Es difícil no quedarse prendado por las famosas columnas creadoras o nebulosa del Águila, donde se puede contemplar el nacimiento de las estrellas. Es algo casi bíblico, del estilo hágase la luz. Y aún se me siguen poniendo los vellos de punta al contemplarla. Pero el verdadero momento de gloria del Hubble estaba por venir. En 1995, durante 10 días, el control en tierra apuntó el telescopio hacia una parte distante en el espacio. Entonces apareció el llamado campo profundo, una serie de galaxias distantes. El Hubble estaba tomando las imágenes de algunas de las primeras galaxias y estrellas. Aparecían galaxias que no habían sido vistas hasta entonces. Por tanto, y para nuestro conocimiento, el universo se nos mostró más complejo gracias a las imágenes del campo profundo del Hubble. Por vez primera se veían imágenes algo borrosas de galaxias formadas 1000 millones de años después del Big Bang. Los científicos entonces analizaron las longitudes de ondas emitidas por estas estrellas lejanas y mostraban que estas galaxias primigenias ya habían creado elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Sir Fred Hoyle pudo haberse equivocado acerca del nacimiento del universo. Acertó de pleno con las estrellas. Las incipientes estrellas actuaban como gigantes reactores termonucleares, creando nuevos elementos. Nos podríamos imaginar la creación de los primeros elementos como si fuera la cadena de montaje de una factoría de coches. En ella cada parte se va añadiendo de forma secuencial al vehículo hasta que es terminado. Las fusiones nucleares dentro de estas jóvenes estrellas liberan enormes cantidades de energía y calor, que obligan a los átomos a fusionarse y formar elementos más pesados, uno detrás de otro. 3 núcleos de helio combinados forman el carbono. 2 núcleos de carbono fusionados forman el magnesio. El magnesio forma neón, y así durante un periodo de centenares de miles de años, hasta que el silicio se fusiona para formar hierro. El átomo del hierro es muy especial. Los protones y neutrones dentro de su núcleo están tan fuertemente unidos entre sí que a pesar de las altísimas temperaturas dentro de las estrellas, los núcleos no se pueden fusionar en elementos más pesados. Sigue siendo hierro. Era el fin del proceso. La cadena de producción de nuevos elementos se paraba. Sin embargo, nuestro universo aún no está finalizado. Ya estaban todos los ingredientes para elaborar un vaso de agua y algunos de los elementos para construir parte de nuestro descapotable. También existían bastantes de los ingredientes necesarios para el cuerpo humano: el oxígeno que respiramos, el calcio de los huesos y el hierro que transporta la sangre. Pero aún faltaban algunos de los ingredientes vitales, por ejemplo, el cromo para las llantas del coche, y otros metales como el zinc, sin el cual nuestro organismo no podría vivir. El universo estaba a punto de entrar en un proceso muy creativo, el de producir elementos más pesados que el hierro. Para conseguir las piezas que faltaban en este rompecabezas que supone el nacimiento del universo, deberemos remitirnos a las mayores explosiones que jamás se hayan producido en él. El universo ya ha cumplido 500 millones de años de vida. Harán falta otros 13.000 millones para que los humanos aparezcan sobre la faz de la Tierra. Las nuevas gigantescas estrellas han creado muchos de los elementos que vemos en el mundo actual. Pero aún faltan algunos elementos vitales. Metales pesados como el cromo y el zinc.
además de otros más cotizados como el oro y el platino. Para rematar su faena, el universo se saca de la manga el fenómeno más espectacular desde el Big Bang, la explosión de estrellas gigantescas o supernovas. Cuando las estrellas gigantes que fabrican los elementos más ligeros agotan su combustible, implosionan, liberando cantidades ingentes de energía y provocando explosiones descomunales. Estas explosiones son tan potentes que podrían fusionar elementos más pesados que el hierro y reiniciar el proceso de producción de elementos. Tony Mesacapa, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, cree que si las estrellas no explotaran, la vida no hubiera existido. La vida tal y como la conocemos no existiría si los núcleos de las supernovas no hubieran implosionado. Sin duda alguna, son uno de los eslabones fundamentales en la cadena que enlaza el Big Bang con el momento presente. Una de las más recientes y gigantescas supernovas cercanas a nuestra galaxia fue vista en el hemisferio sur en 1987. Cuando una supernova como la 1987A explota, emite una luz con los rasgos distintivos de los elementos que contiene. Analizando su espectro lumínico, los científicos pueden calcular qué elementos va originando la estrella durante su explosión. Michael Smith, del Grupo Astrofísico Experimental de Oak Ridge, recrea este proceso dentro de su particular laboratorio estelar. En esta torre de 30 metros acelera y hace colisionar partículas individuales entre sí, justo lo que ocurre dentro de una supernova. Estos núcleos subatómicos son realmente cruciales en la formación de los elementos más pesados. Por tanto, el objetivo es medir exactamente a qué velocidad estos núcleos se fusionarán en el laboratorio y entonces trasladar esta información a la velocidad a la que se fusionarían dentro de una estrella en plena explosión. Cuando las partículas colisionan dentro del acelerador, generan cantidad de energía. En estas condiciones extremas, las partículas se fusionan. A continuación, introducimos otras partículas que también se fusionan. Por eso creemos que en el interior de una estrella en plena explosión se forman elementos más pesados que el hierro, que se van sumando a la tabla periódica de elementos. Gracias a los datos de sus experimentos, Tony Mesacapa ha creado un modelo de cómo estas estrellas gigantescas en plena explosión se convierten en productoras de elementos pesados. Las estrellas gigantescas acaban sus vidas con una configuración parecida a la de las cebollas. Tienen un núcleo de hierro y por encima de este se van sucediendo capas de elementos más ligeros. Dentro del núcleo de hierro, la temperatura alcanza los 4.000 millones de grados, casi 300 veces más que la que hay en el centro del Sol. Esta es la temperatura que los átomos de hierro que se hunden en el núcleo son desintegrados. El núcleo se desestabiliza. Los núcleos implosionan en fracciones de segundo. Estas explosiones internas son consecuencia de densidades muy altas. El núcleo se comprime a una velocidad de unos 70.000 kilómetros por segundo. Una masa del tamaño de la Tierra se encoge a unas 6 veces el tamaño de Manhattan en un simple instante. El núcleo se vuelve extremadamente denso. Si pudiéramos coger un centímetro cúbico de esa materia, es decir, aproximadamente del tamaño de un terrón de azúcar, sería tan denso que pesaría lo mismo que todos los seres humanos juntos. El núcleo explota como hace un globo al estallar y produce una enorme onda expansiva. La onda expansiva se va abriendo paso, rompiendo las diferentes capas de la estrella. Conforme va atravesando las capas externas de la estrella, la energía generada reinicia la cadena de producción de elementos. Los átomos chocan entre ellos y dan lugar a nuevos elementos, precisamente más pesados que el hierro. Entonces la estrella explota y la onda expansiva lanza con virulencia los materiales a modo de metralla hasta lo más recóndito del espacio. De forma directa, nuestras vidas dependen de las estrellas del universo. Sin su nacer y morir, nosotros no estaríamos aquí. Estas impresionantes imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble muestran los momentos posteriores a estas explosiones descomunales. Nebulosas, nubes gigantescas formadas por los materiales arrojados por las estrellas al explotar.
Girando en su interior están los nuevos átomos, oro, plata, zinc y plomo. Sin las supernovas, nuestro mundo sería un lugar aburrido y posiblemente sin vida alguna. Estoy seguro de que Paris Hilton no se levanta todas las mañanas pensando en esto. Pero sí, si no fuera por las explosiones de estrellas, por esos 200.000 millones que ya han explotado, nosotros no estaríamos aquí hoy y ella no tendría ningún modelito que ponerse. Y en fin, que si no fuera por las explosiones de las supernovas, tampoco tendríamos joyas. 9.000 millones de años después del Big Bang, ya existían todos los elementos que hoy conocemos. El universo ha ido creciendo hasta formar un espacio vasto y complejo compuesto por miles de millones de galaxias e incontables estrellas. En un tranquilo rincón de la Vía Láctea, se empieza a acumular una masa de polvo y gas. Está repleta de abundantes materiales lanzados por una gran supernova. Y cuando su cantidad es crítica, empieza a arder con gran luminosidad. Ha nacido una estrella, la nuestra, el Sol. Los materiales restantes forman un disco que orbita alrededor de la nueva estrella. El gas y el polvo que forman este anillo entrechocan, atraídos por la gravedad. Las acumulaciones de polvo y gas aumentan paulatinamente de tamaño. Nacen los planetas. Uno de esos planetas es la Tierra. Durante los 500 millones de años siguientes, nuestro planeta progresivamente va generando una capa protectora de gas, la atmósfera. Aparecen los primeros seres vivos, inicialmente organismos unicelulares, pero van pasando los siglos y estas células evolucionan hasta dar lugar a las plantas, los animales y finalmente a los humanos. Tendemos a disociarnos del universo y, como no, estamos completamente equivocados. Somos una parte evolutiva del cosmos. Por eso, si hablamos del origen y evolución del universo, también nos estamos refiriendo a los orígenes y evolución de nosotros, los humanos. Todo lo que vemos en nuestro planeta se creó en el Big Bang o bien dentro de una estrella. Científicos como Krauss creen ahora saber la génesis de cada átomo existente en el mundo en el que vivimos. Estos átomos ya existían desde los albores del tiempo. Cuando mi madre me decía, no toques eso a saber dónde ha estado antes, creo que ahora se quedaría sorprendida. Pero este no es el capítulo final de la historia. Tras casi 14.000 millones de años, el universo no hace nada más que empezar. Ahora haremos un viaje hacia el futuro para saber cómo acaba. El universo en el que vivimos tiene casi 14.000 millones de años de vida. Ha creado todas las materias primas que vemos a nuestro alrededor. Las estrellas, los planetas, los árboles, las ciudades, los automóviles e incluso nosotros. Nuestro mundo se ha completado. Pero el universo aún sigue evolucionando. Los científicos han formulado muchas teorías acerca de su final. Sabemos por qué el universo se originó con el Big Bang, lo que aún no sabemos es cuál va a ser su futuro. ¿Nuestro universo puede acabar con una gran explosión o algo más inusual? Una teoría sugiere que nuestro universo perderá fuelle y dejará de expandirse. Cada estrella, galaxia y planeta, cada átomo, iniciará una implosión hasta reducirse a un único puntito hiperdenso, conocido como el Gran Colapso. Para averiguar si el universo realmente se aplastará sobre sí mismo, los científicos primero tienen que cerciorarse de si sigue expandiéndose o ralentizándose. El astrofísico Saul Perlmutter estudia el ocaso del universo buscando señales en el espacio y las explosiones de las estrellas llamadas del tipo 1A. Si disponemos de un número considerable de estrellas que explotan, de las supernovas, y medimos su brillo, las que emitan una luz cada vez más tenue serán las que cada vez estén más y más alejadas. Una supernova algo más brillante significa que está más cerca y las que brillan un poco están algo alejadas. Las que no brillan apenas están a una gran distancia. Las supernovas del tipo 1A son similares a las que crearon los elementos pesados. Difieren en un punto importante. Siempre explotan con el mismo nivel de intensidad. Esto se debe a que fueron creadas de la misma forma. Dos estrellas orbitan entre sí atraídas por su fuerza gravitatoria. Una está en su etapa final, es hiperdensa y su espectro lumínico es blanco. Se trata de una enana blanca.
La otra ha adquirido un tamaño considerable. Se trata de una gigante roja que está agotando su último combustible. Mientras ambas estrellas siguen orbitando, la enana blanca va absorbiendo gas de la otra y comienza a hincharse de forma continuada. Cuando tiene precisamente 1,44 veces la masa del Sol, la enana blanca se arruga, implosiona y libera un cegador estallido de energía. Todas las supernovas del tipo 1A explotan en su mismo instante final, emiten el mismo brillo y son visibles a grandes distancias en el universo. Perlmutter necesita encontrar cientos de supernovas del tipo 1A y luego medir a qué velocidad se van alejando de nosotros. Ha combinado el telescopio más potente de la Tierra con el más potente del espacio. Gracias a las sofisticadas cámaras del telescopio espacial Hubble y a un enorme telescopio terrestre conocido como The Very Large Telescope o Gran Telescopio, ha salido en búsqueda de supernovas. Una vez que el Hubble detecta una particular fuente lumínica, su compañero Chris Littman, en el Gran Telescopio, analiza el objeto para averiguar su composición y así asegurarse de que se trata de una supernova del tipo 1A. Este objeto es una galaxia lejana, y muy cerca de ella creemos que también hay una supernova. El paso siguiente y crucial es saber qué tipo de supernova es. El Gran Telescopio descompone la luz del objeto en un espectro de colores. La cuestión radica en descomponer esta luz en una paleta de colores y ver si coincide con sus rasgos específicos, es decir, si se trata realmente de una supernova del tipo 1A. La luz emitida por esta supernova en concreto revela que efectivamente es una del tipo 1A. Littman puede ahora calcular la distancia a la que se encuentra esta supernova. La supernova explotó hace unos 7.000 millones de años. Comparando las posiciones y fechas de estas supernovas según los cánones de espacio-tiempo, Perlmutter puede calcular si el universo se está ralentizando. Los resultados son sorprendentes. El universo no está experimentando recesión alguna en su expansión. Cuando iniciamos este proyecto, nuestro objetivo era averiguar a qué ritmo se iba frenando el universo. Fuimos recopilando datos y parece ser que el universo no se va ralentizando como para llegar a un parón. De hecho, no se ha detenido en absoluto. Una vez terminado el estudio, vimos que no se estaba frenando. Más bien, estaba acelerando su expansión. El asombroso descubrimiento de Perlmutter significaba que el universo no iba a detenerse y luego invertir su expansión hasta convertirse en un punto de materia hiperdensa. Más bien lo contrario. Continuaría expandiéndose cada vez más rápido. Nuestro universo literalmente iba desbocado. La expansión del universo se irá acelerando a un ritmo cada vez más rápido, hasta que literalmente se haga añicos. No solo las galaxias, sino también la materia, la Tierra, todos los objetos celestes, las estrellas, los planetas, las personas, los átomos. En ese momento final todo saltará por los aires. Mucho después de que nuestro Sol deje de brillar, es decir, dentro de 100.000 millones de años, las galaxias dejarán de existir. El universo estará formado por estrellas aisladas que estarán a punto de consumirse. Algunas se convertirán en enanas blancas y marrones, otras implosionarán hasta formar estrellas de neutrones y agujeros negros. Entonces, miles de billones de años después del Big Bang, también los agujeros negros se desintegrarán y la materia se descompondrá en sus elementos básicos. Los átomos desaparecerán. E incluso los protones, los elementos constitutivos de los átomos, dejarán de existir. Su futuro, con probabilidad, será quizás de lo más deprimente. El universo se tornará frío, oscuro y vacío. A medida que el universo siga expandiéndose y las galaxias separándose entre sí a un ritmo frenético, el espacio se irá volviendo vacío e inánime. Las galaxias más próximas a nosotros se irán alejando a más velocidad que la propia luz y desaparecerán de la bóveda celeste. Con el tiempo todo irá quedándose sin cuerda. Supondrá su punto y final. Finalmente el universo dejará de existir y lo único que quedará será un espacio gélido, lúgubre e inanimado.